Buenas noches, soy Carlos Elizondo y bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. En México y también en el resto del mundo, la obra pública ha sido foco de múltiples irregularidades, debates sobre las malas formas de utilizar los dineros que todos nosotros aportamos para que ellas se lleven adelante. Esto no es nada nuevo, de hecho usted puede consultar estudios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, sobre la obra pública, en particular la obra pública. Cómo detectar cuando hay irregularidades, cómo saber si realmente los dineros públicos fueron utilizados con todas las características que una presa, por ejemplo, que es muy compleja, o una carretera o una escuela deben de tener. Hace pocos días en México hubo una desgracia, un acto terrible, fue la muerte de 2 personas en una obra recientemente inaugurada que ha vuelto a poner sobre la mesa este asunto, la obra pública. ¿Cómo podemos garantizarle a los ciudadanos que la obra pública fue bien realizada, que no hubo irregularidades y que se entrega en tiempo, que se entrega con los requerimientos establecidos? Y es para ello que hemos invitado a José Octavio López Presa, quien actualmente está en el Consejo de Participación Ciudadana, que es la cabeza del Sistema Nacional de Anticorrupción. De tal manera que a ellos les tocará en un futuro armar todas las piezas, ya hay algunas, para enfrentar este tipo de situaciones. José Octavio, muy buenas noches. Muchas gracias. Qué gusto verte. Federico, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un honor para mí estar aquí con ustedes. ¿Cómo la ves? ¿Por dónde empezamos? La ley de obra pública está atorada, ¿no? Sí, definitivamente este es un tema medular en el combate a la corrupción. Por alguna causa hubo una ley bastante buena en el 97 en donde se establecía perfectamente el proceso de contratación, todo se ponía en internet. Hablábamos ya en aquel entonces de la firma electrónica. Sí. Posiblemente México fue uno de los primeros países en el mundo de legislar la firma electrónica. Pero, ¿y tú fuiste pionero con lo del Compranet en algún sentido? El Compranet y la firma electrónica fue el último paso de Compranet, fue cerrarle el círculo a hacer el proceso totalmente virtual, o sea, sin necesidad de que hubiera funcionarios públicos interviniendo. Ese era el objetivo, y evitar que las empresas fueran múltiples veces a las oficinas públicas a hacer actos, ¿no? O sea, entonces con la firma electrónica todo estaba automatizado. Pero bueno, el hecho es que viene el cambio de gobierno y de alguna manera yo creo que aquí hubo pues un poco de descuido, tengo que decirlo, en donde a los estados se les empezó a mandar una gran cantidad de recursos, pero no se previeron los controles. Y entonces también las entidades federativas empezaron a hacer sus propias legislaciones un poco a modo. Y esto pues caía muy bien con un círculo en el sentido de pues prefinanciar campañas, gastar para ganar, y luego pagar los favores con obra pública. Ese es un poquito el contexto. Quizá habría que continuar tu idea, que me parece muy importante. Con la llegada de Vicente Fox pasan varias cosas, pero una de ellas es lo que dice José Octavio, que yo creo que tiene que ver con el balance de poder. Digamos, en la medida que el presidente no tiene el control de la Cámara de Diputados ni de la de Senadores, hay toda una presión del legislativo para descentralizar el gasto público en un contexto de incremento del gasto público por el incremento en el precio del petróleo. Y de ahí vienen los Duartes, digamos. Vienen de un contexto de mucho dinero, en unas legislaciones muy imperfectas, con un enorme control de todo el proceso, y aprenden a hacer de la obra pública una maquinita para lo que tú dices y para enriquecerse ellos en lo personal. Y el resultado neto es mucho menos obra pública la que deberíamos de tener, de mucho menor calidad de la que debería de tener, y con unos parámetros de calidad. En los estados hay muchos puentes que no se usan porque están mal hechos, porque no están en el lugar adecuado, carreteras a las que no se da el mantenimiento, entonces buena parte de la obra no llegó a ningún lado, obras inconclusas, y es parte de una problemática donde hay muchos ganadores en lo individual, pero una sociedad que pierde de forma muy importante. Esto que estás diciendo además no fue exclusivamente en la obra pública, también ocurrió, por ejemplo, la descentralización de los gastos en el sistema de salud, incluso en educación, hay que decirlo, que venía de antes, pero en el momento que descentralizaste, pues ocurrieron una serie de irregularidades y de
abusos terribles. Y ahora estamos quizá volviendo a federalizar. La nómina del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación va a volver a ser centralizada. Las compras de los medicamentos están siendo parcialmente centralizadas. Los estados que se dejan, los que no quieren, no. Claro. Y también hay que tomar en cuenta la situación prácticamente monopólica del poder que tienen las entidades federativas, los gobernadores. Ahí los pesos y contrapesos no funcionan como en la federación. Todavía en la federación hay una cierta autonomía e independencia del poder judicial, podemos decirlo así, pero en los estados prácticamente todos los actores principales de un esquema republicano están capturados por el gobernador. El gobernador designa y quita jueces, lo cual es impensable, pero así sucede. Pone al auditor superior local a modo, lo mismo que al fiscal, en fin. Esta situación de control absoluto del poder, sin pesos y contrapesos, pues también ha hecho que las cosas se salgan de control. Ahora, está el problema, está el enojo social, pero ha habido países con problemas similares, o incluso temas en México que se manejan bien. Las asignaciones de las rondas sucesivas de los hidrocarburos propiedad del Estado para ser explotados por aquel que le pague más al Estado por el derecho a hacerlo, se han manejado con una pulcritud espectacular. Un sistema donde no hay contacto entre funcionarios y empresas, una transparencia espectacular, no ha habido una sola queja, los resultados desde el punto de vista del volumen de lo que se ha asignado, de los compromisos de inversión, de lo que están dispuestos a compartirle al Estado, de los recursos que se puedan extraer, es una muy buena fórmula. ¿Por qué no podemos hacer eso en otros ámbitos? ¿Qué habría que hacer para lograrlo? Voluntad es la palabra, voluntad política de hacerlo. Aquí hubo una clara voluntad de hacer algo impecable, bien, en el sector energético. Sabíamos que teníamos los reflectores del mundo encima. Eso siempre ayuda a la transparencia, pero en otros ámbitos, pues esa transparencia y esa luz no ha logrado airar. Y no hay sanciones, además, que es el otro. La impunidad permanente. El escándalo periodístico dura una semana, 2 semanas, y luego ves esas mismas empresas concursando en otro estado, esos mismos funcionarios asignando obra pública. ¿Cómo salimos de esto? Y había algo que yo creo que ha irritado mucho a la opinión pública en estos últimos días, semanas ya, es este ping-pong de responsabilidades entre que es la federación y entonces la federación dice, no, pero es que es la empresa y entonces bueno, pues la federación debe garantizarnos que la empresa o las empresas, y todo resulta que son múltiples empresas, pero después resulta que el gobierno estatal tenía la responsabilidad de revisar la dureza de los pisos y los drenajes. Y entonces, al final del día empiezan a diluirse las responsabilidades y termina siendo una forma bastante fácil de evadir el hecho de que alguien tiene que darle la cara a la sociedad, ¿no? Alguien o varios, ¿no? Yo creo que, digamos, si podemos vislumbrar un tema que pueda envolver a todo y hacer un cambio de paradigma, es la forma en que nombramos a los servidores públicos en el país, y sobre todo los que están muy cercanos de este nuevo sistema nacional anticorrupción. O sea, los puestos claves del sistema, como sociedad, no debemos de permitir que se sigan haciendo de la forma tradicional anterior. Que no sean los amigos del poder. Bueno, para ponerlo muy coloquial y a lo mejor caricaturescamente, ponerle un tache a los DEO por dedazo en lo oscurito y tratar de que sean electos por concurso abierto, transparente, competido, como debiera ser. O sea, para que lleguen los mejor calificados, los que tengan el compromiso, que tengan la autoridad moral y la buena reputación, y no que vengan, como se dice, las cuotas de los cuates. No, es increíble. Es decir, son equipos de cuates dedicados a impulsar la carrera personal o política de algún funcionario, y el resultado neto son estos desastres. A organizar elecciones. Organizar elecciones y enriquecerse, José. Claro, porque claro. Si nada más fueron esas elecciones dirías, bueno, qué tragedia, pero aquí hay una tragedia aparte. Lo estamos viendo con la formación de los Duartes. Sí. Son las dos cosas. Y bajo el pretexto de lo primero te enriqueces de camino. Y además, ¿saben qué? En el horizonte este país tiene obligadamente,
cuestiones de infraestructura, obras en infraestructura enormes. Digo, lo más evidente, el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero va a tener que seguir construyendo presas, va a tener que haber Tenemos un rezago monumental en infraestructura. Entonces, es un problema que tenemos que resolver porque la inversión en infraestructura debería de crecer y todos queremos garantizar que los puentes estén bien construidos, que las plantas, si se llega a hacer otra nucleoeléctrica, pues esté bien construida, ¿no? Y la tragedia es que lejos de invertir más en infraestructura, cada vez invertimos menos, y de lo que invertimos una parte ni siquiera llega a la obra, en el sentido de que la obra sale más caro de lo que lo debería. Lo más triste es que hubo una época en México en que no fue así. Sí. Y que había un verdadero profesionalismo en muchos puestos importantes de gobierno, entre ellos todos los que tenían que ver con la construcción. En fin. No, incluso había, yo diría, una mística en Así es. trabajar en los sectores que estaban en infraestructura, por ejemplo, al interior de la CFE o de Petróleos Mexicanos, había ingenieros que permanecían toda su vida con la ilusión, por ejemplo, de pronto de poder realizar la construcción de una refinería que siempre habían soñado, que habían defendido, o lo que fuera. Eso tenía su problema porque luego quería hacer una refinería que ni venía al caso. En ese momento el diseño era otro, pero por ejemplo las carreteras. Pues, este es un país que tiene un monumento al trabajador carretero. De hecho, en México la obra pública durante mucho tiempo fue motivo de orgullo. Es decir, bueno, pues los grandes arquitectos, que Pani, que Obregón Santa Cilia, se involucraban en la obra pública porque les daba prestigio. Y porque ahora les daba la posibilidad de hacer. Pero el tiempo nos ha terminado. ¿Alguna reflexión final, José Octavio? ¿Qué podemos hacer así? Bueno, ese es un tema central, indiscutiblemente. Tenemos que, una forma de cerrarle las puertas a la corrupción en el país es tener una ley general de adquisiciones, obra y servicios y contrataciones. Yo lo empaquetaría todo para que no se nos escape por una nueva rendija. Para todo el país y para todos los Todo el niveles país. de Una gobierno. ley general de obligación Nacional. Es una buena reflexión. Es una muy buena reflexión, pero bueno, pues te conminamos a que regreses y que les demos seguimiento a este asunto que es toral para el desarrollo de nuestro Estoy a sus país. órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Octavio. Octavio, mil gracias. Gracias. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima en Primer Círculo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante. Buenas noches.